Muy buenos días, mi nombre es Darío Moncayo y en la presentación de hoy quiero hacer un pequeño recorrido por las preguntas de los estudios previos relacionados con la pregunta de investigación que voy a plantear para mi tesis doctoral. Lo primero que quisiera es mencionar que desde mi investigación estoy proponiendo una investigación cualitativa donde se hace una mirada de autonarración de la experiencia docente. Reflexionar acerca de las preguntas de investigación es lo que quiero hacer en esta presentación, teniendo en cuenta que esta pregunta es vital para comprender la real capacidad que tiene el estudio a realizar. En ese sentido, y en la revisión de los estudios consultados, encontré dos tipos de estudios: aquellos que tienen una mirada solamente teórica y documental y que no realizan ninguna exposición de una investigación empírica realizada. En este caso estamos hablando de Moreno Hernández y Pérez Casillas, que en su texto denominado Reflexión de la práctica, la profesionalización del docente de Colombia, se preguntan cómo podemos dar herramientas para la reflexión y el análisis crítico para que los docentes puedan mejorar su praxis. Y lo que se realiza es una exposición de las ventajas de la estrategia de autorreflexión por parte de los docentes, de tal manera que ellos puedan hacer conciencia de aspectos pedagógicos y metodológicos para reflexionar, y brinda ciertos tips y herramientas prácticas para tener en cuenta para la aplicación por parte de los docentes. López Rodríguez, el 2021. El texto se llama Reflexiones acerca de las necesidades de formación docente en Colombia en los tiempos de la sociedad líquida. Este estudio plantea una pregunta en la cual vincula dos categorías. La primera es la profesionalización y la importancia de la profesionalización para el mejoramiento de la calidad, y el contraste vendría a estar determinado por las políticas neoliberales que se implantaron en Colombia hacia principios del siglo actual, en las cuales se contrasta una modernidad líquida, un tipo de sociedad que es opuesto a los ideales de la educación. Y González Giraldo, Elizabeth, desde su texto La narrativa biográfica como una prometedora experiencia autoformativa en el trayecto de formación docente, reflexiona sobre cómo la autobiografía permite a los docentes fortalecer su práctica pedagógica y cómo este ejercicio o esta metodología puede considerarse vigente como parte de su proceso de profesionalización. También en este texto se describe cómo se ha aplicado históricamente en las ciencias sociales la narrativa autobiográfica y con qué resultados. Nuevamente estamos en documentos que tienen un carácter teórico documental y que no expresan o no tienen una pregunta aplicada de investigación. Una mirada autoinvestigativa y que describen los resultados de aplicación y desde una perspectiva empírica. En primer lugar está Cabrera Cuadros con su texto Cómo aprendemos, el docente enseñante y aprendiz que acompaña a los estudiantes en su exploración hacia el autoaprendizaje. Este texto plantea cómo el ejercicio de aprender enseñando por parte de las dos autoras en el contexto español ha obtenido resultados positivos en la aplicación docente y por parte de los estudiantes en la respuesta que ellos tienen a su ejercicio, y cómo los estudiantes se ven beneficiados y vinculados al proceso de enseñanza a partir de la
desaprensión de sus docentes. Y la pregunta que plantean es cómo es la mejor manera de enseñar en aras de comprender la diversidad de procesos cognitivos y humanos presentes en la escuela. Creo que una de las categorías sería la diversidad o las necesidades específicas de los estudiantes y en contraste necesidades específicas por parte de los docentes en su método. El segundo texto, que tiene una reflexión autoinvestigativa, es por parte de Catherine y Gina Jiménez Reyes y Méndez Cucaita, dos maestras colombianas. En su texto, Maestras en el contexto rural colombiano, narrativas que configuran identidades. Las autoras reflexionan sobre su propia biografía y cómo fue la entrada al rol o a la profesión docente de cada una de ellas. También describen de manera personal la relación que se establece en el ámbito nacional con elementos como la ruralidad y el conflicto armado, y cómo estos factores externos determinan también el tipo de identidad realizada. Finalmente, Misas Abella 2022, con su libro Literaturas Otras, para una escuela otra, que es una experiencia de aula basada en la pedagogía crítica, reflexiona sobre el currículo literario y la manera como se ha instalado un tipo de enseñanza clásica basada en unos requisitos disciplinares, y de qué manera, a partir de una reflexión y una apuesta pedagógica personal, ella transgrede ese canon y vincula a sus estudiantes hacia nuevos tipos de investigaciones. Revela un lenguaje literario, utiliza un lenguaje literario y acoge la emocionalidad del investigador. Los estudios de autobiografía: primero, el investigador describe su experiencia y reflexiona subjetivamente en diálogo con los autores de la bibliografía. En segundo lugar, la información se sistematiza de manera no lineal, ni comparativa, ni acumulativamente, y en los ejemplos consultados no hay una técnica mixta entre cualitativa y cuantitativa. Tercero, la relación con el objeto de estudio es más compleja en la medida que el sujeto y el objeto se combinan como objeto de estudio y sujeto investigador. Hay multiplicidad de voces que enuncian reflexiones propias frente a la pregunta. La elección de la pregunta, en este caso, en mi caso particular, está enmarcada en la necesidad de visibilizar necesidades complejas y diversas en la educación y formación social y comunitaria de los niños y de los docentes.